La W25Q64FB es utilizada entonces en muchas placas MAIN por sus excelentes prestaciones en cuanto a velocidad y retención de la información, que es utilizada en el arranque del sistema y otros procesos. Desde esta se cargan con bastante rapidez datos como el logo u otras configuraciones particulares para la MAIN y que forman parte del funcionamiento del firmware del sistema. Recordemos que el firmware es el proceso que coordina la parte física de la placa con todo el sistema operativo y las aplicaciones particulares del televisor. Estos archivos se guardan en diferentes formatos como .img, .bin, etc. Esto de acuerdo al sistema utilizado por cada fabricante. En el momento del arranque, la MAIN suministra a la memoria una serie de instrucciones que son procesadas dentro de esta para realizar la selección de modo SPI estándar, doble, quad o QPI, con el cual va a operar y lograr lo que se denomina el sombreado de RAM, que consiste en transferir a la MAIN y a la velocidad necesaria todas las configuraciones para el funcionamiento de los diferentes dispositivos del televisor. Como lo vimos en el video anterior, cada uno de estos modos brinda al sistema una velocidad de transferencia de datos diferente y que está asociada a una frecuencia de reloj correspondiente. Entonces, y de acuerdo a la frecuencia de trabajo de nuestra memoria, podemos determinar en qué modo se encuentra trabajando. Esto es importante, puesto que de acuerdo al modo de trabajo, algunos pines de la memoria realizarán unas funciones u otras. Así que si ésta se encuentra sobre los 104 MHz, sabremos que está trabajando en modo de estándar SPI y el pin 2 será la salida unidireccional de data. El pin 5 será la entrada unidireccional de data, mientras que WP y Hold se encuentran activos. Si la frecuencia de trabajo está sobre los 208 MHz, la W25Q64FB estará trabajando en modo de interfaz SPI doble y los pines 2 y 5 dejarán de ser data unidireccional para pasar a ser cada uno entrada y salida o data bidireccional. El pin 5 será IO0 y el pin 2 será IO1. WP y Hold mantienen todavía sus funciones nominales, pero ahora hemos obtenido el doble de velocidad en la transferencia de datos. Cuando la frecuencia pasa a 416 MHz, las funciones WP y Hold dejan de estar disponibles en los pines correspondientes que se convierten ahora en data bidireccional, es decir, entradas y salidas de datos. Por esto, sabremos que el chip se encontrará trabajando en modo cuádruple o modo QPI. Así las cosas, tendremos IO0 en el pin 5, IO1 en el pin 2, IO2 en el pin 3 y IO3 en el pin 7. CS y Clock sí mantendrán sus funciones nominales. En los diferentes modos el reloj trabajará entonces de manera segmentada. Así que en el estándar SPI tendremos un solo paquete de 104 MHz, pero en modo SPI doble tendremos presentes 208 MHz,
o sea 2 paquetes seguidos de 104 MHz, mientras que en los modos cuádruple o QPI estaremos usando 416 MHz y tendremos 4 paquetes seriales de 104 MHz. Tanto las instrucciones de configuración del modo de trabajo de la memoria y la señal de reloj proceden del maestro, es decir, el One Chip o SoC de la MAIN. Para esto es necesario suministrar las respectivas instrucciones al W25Q64FB, y lo cual se hace a través de un bus compatible con SPI que consta de 4 señales que son generadas por el One Chip. Por ejemplo, para el caso del Standard SPI, Serial Clock, CLK, selección del chip, CS, entrada de datos en serie, DI, y salida de datos en serie, DO. Las instrucciones Standard SPI utilizan el pin de entrada DI para escribir en serie las instrucciones, direcciones o datos en el dispositivo en el flanco ascendente de clock. El pin de salida, TO, se utiliza para leer datos o estado del dispositivo en el borde descendente de clock. La W25Q64FB admite el funcionamiento de SPI dual cuando se utilizan instrucciones como salida dual de lectura rápida con la instrucción 3BH y ES dual de lectura rápida con la instrucción BBH. Estas instrucciones permiten transferir datos hacia o desde el dispositivo a 2 o 3 veces la velocidad de los dispositivos flash serie ordinarios. Las instrucciones de lectura dual SPI son ideales para descargar rápidamente el código a la RAM al encender, sombreado de código, o para ejecutar código crítico directamente desde el bus SPI, XIP. Cuando se utilizan instrucciones dual SPI, los pines DI y DO se convierten en pines ES bidireccionales, IO0 e IO1. La W25Q64FB admite la operación cuádruple o Quad SPI cuando se utilizan instrucciones como salida cuádruple de lectura rápida con la instrucción 6BH, entrada-salida cuádruple de lectura rápida con la instrucción EBH, entrada-salida cuádruple de lectura de palabra con la instrucción E7H, y entrada-salida cuádruple de lectura de palabra octal con la instrucción E3H. Estas instrucciones permiten que los datos se transfieran hacia o desde el dispositivo de 4 a 6 veces la velocidad de flash serial ordinario. Las instrucciones de lectura cuádruple ofrecen una mejora significativa en tasas de transferencia de acceso aleatorio que permiten un rápido sombreado de código a la RAM o la ejecución directamente desde el SPI o bus automático XIP. Cuando se utilizan instrucciones Quad SPI, los pines DI y DO se vuelven bidireccionales IO0 e IO1. Los pines WP y Hold se convierten en IO2 e IO3 respectivamente.
Las instrucciones Quad SPI requieren bit de habilitación cuádruple volátil QE en el registro de estado número 2.